Una oración. Les voy a pedir por favor que cierren ojitos, inhalen, exhalen, concentren toda su atención en la respiración, cómo entra el aire, cómo sale, inhalamos, exhalamos. Vayan aquietando la mente, toda su atención en la respiración, cómo entra, cómo sale. Vamos a inhalar profundo. Sostenemos ahí, visualizamos una luz que entra por la base de mi cabeza, recorre todo el cuerpo y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Sentimos toda esa energía de la luz recorriendo el cuerpo, impregnándolo con la frecuencia de amor y exhalamos. Toda mi atención en esa luz, en la respiración. Si mi mentecita se quiere ir a dar un paseo, la regreso de manera amorosa. Y vamos a volver a inhalar profundo. Sostenemos ahí el aire. Visualizamos la luz, el cuerpo completamente ya impregnado por esa energía. Y exhalamos fuerte todo el aire hacia afuera. Y van a repetir después de mí, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo y lo que debo callar. Guía siempre mi comportamiento a través de mi pensamiento recto para lograr mi propósito de recordar mi fuente. Espíritu Santo, te entrego mi mente para que obres a través de ella. Hecho está, amén. Inhalamos profundo, sostenemos ahí, sentimos el aire, la luz, la mente aquietada.
y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Me hago muy consciente de la mente, de la luz, también del cuerpo como herramienta. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar, mis niñas, lo más profundo que puedan. Sientan cómo se expanden, cómo se extienden los pulmones, recibiendo todo el aire, con la mente completamente aquietada, en silencio. Y exhalamos. Suelten todo el aire, liberen. Sientan cómo el cuerpo se percibe menos pesado. Muevan cabecita, de arriba para abajo. Muevan bracitos, estírense. Abrimos ojitos, mis niñas, y nos preparamos para comenzar a leer. El martes pasado nos quedamos, después de haber leído, vamos a repasar la última parte donde dice, Pursa, en una palabra, no. Dios no creó la dualidad y Él no creó el mundo. Si lo hubiera hecho, no es cierto, ahí no nos quedamos, discúlpenme, espérenme. Nos quedamos, perdón, en la otra página, sí es cierto, en la página 31, después de que mi Karen hermosa nos ayudó a entender qué era el oxímoron, ¿se acuerdan? Que era esa figura retórica de dos conceptos contradictorios, ¿no? Que se componen de los dos y componen una sola figura. Voy a volver a leer esa parte. Arten, ¿ok? Página 31, después de la pregunta que hace Gary hasta arriba. ¿Quieres decir que es como una de esas películas en las que afirman que algo está basado en una historia real, pero la mayor parte es inventado? A lo que Arten le responde, sí, muy bien, la otra mitad del Nuevo Testamento procede casi enteramente del apóstol Pablo, a quien le gustaba mucho agradar a las masas, aunque en realidad no enseñaba lo mismo que J. Ninguno de los autores de la Biblia conoció a J, excepto el autor del Evangelio de Marcos, que solo era un niño cuando lo conoció. Mire el Apocalipsis, parece una historia de Stephen King. Imagina que retrata a J como un líder guerrero, montado en un corcel blanco y llevando una túnica manchada de sangre. No, él no es un guerrero espiritual, un término que es un oxímoron, si es que alguna vez has oído o ha habido alguno. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Este libro, mis niñas, al no tener pues como un orden, como un curso de milagros, como otros libros que hemos leído de capítulos, sí tiene capítulos, pero son muy largos. Vamos a tener que tener un poquito fresco en donde nos quedamos, un repaso, para más o menos no perder el hilo, ¿ok? Para eso ustedes me tienen que ayudar a, pues a darle una como repasada, ¿ok? Antes de retomarlo. Entonces, me acuerdo que dijimos que ahí en ese concepto de oxímoron nos íbamos a quedar para continuar con la lectura. Página 31, a lo que Gary le contesta después de esta explicación de Arten. Una pregunta más antes de la historia, si no te importa. Adelante, le dice Pursa, no tenemos prisa. Y Gary le pregunta, ¿esta idea de que Dios no creó el mundo, no es una creencia gnóstica? Y le contestan, el principio ciertamente no se originó en los gnósticos, que lo tomaron de otras filosofías y religiones. Las que ya estudiamos
el mensaje de un curso de milagros, ahí Kenneth Wapnick hace un gran trabajo respecto de eso. Cómo el curso de milagros tiene partes gnósticas, filosóficas, pero que no es el todo realmente, ¿ok? Y aquí vamos a tomar también parte de lo que dice. En lo que atañe a las sectas gnósticas, tenían razón al creer que Dios no creó esta excusa de mundo, pero cometieron el mismo error que casi todos los demás. Hicieron que el mundo erróneamente, y ojo mis niñas, esto podría ir subrayado, atención, hicieron que el mundo erróneamente creado fuera psicológicamente real para ellos. Y esto es muy interesante. O sea, cómo algo que realmente no existe, a nivel psicológico lo tomo como real, como verdadero. Y esa va a tener toda una experiencia o un efecto en mi experiencia. Y continúa diciendo, lo vieron como un mal que debía despreciar. Jesús, obviamente. Por su parte, veía el mundo como lo ve el Espíritu, una oportunidad perfecta para el perdón y la salvación. Entonces, lo vieron como un mal que debían despreciar. Claro, si yo observo al mundo tal como se presenta, sin elegir al espíritu, al sistema de pensamiento de amor, no hay manera que yo pueda decir que el mundo es algo lindo, bonito, padre. Y dice Jesús, por su parte, veía el mundo como lo ve el Espíritu Santo. Y es como nosotros, a lo largo de todo este aprendizaje, estamos tratando de lograr verlo como una oportunidad, atención mis niñas, perfecta para el perdón y la salvación. Y Gary le dice, de modo que en lugar de resistir al mundo, atención, porque esto es muy interesante, en lugar de resistir al mundo, debería buscar el modo de usarlo como una oportunidad para volver a casa. Pursa le dice, exactamente. Buen chico. J solía decir, atención, dos puntos, mis niñas, entrecomillado, y por favor subrayen esto. ¿Habéis oído que se solía decir ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no te resistas a aquel que crees malo. Hola, buenas tardes. Hola, mi ¿En qué Alicia. página van? Página 31, mi Alicia hermosa. ¿Sí es este? No, 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 no. Ese es el que nos sigue. Ahorita estamos viendo la desaparición del universo, mi Alicia hermosa. Ah, el negro. El anterior a ese. Ah, ok. ¿Lo tienes? Bueno, es que yo voy más adelantada que Ya, ustedes. ya. Oye, mi Alicia hermosa, ¿lo tienes el de la desaparición? No, es que lo leí hace tiempo, ¿te Ajá. acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, no Y importa. Ahorita Yo con sí que lo lo tengo, repases, Minori, si lo necesitas. este, no, pero tú lo estás usando, ¿no, mi Campis? No, no importa. Ah, bueno, sí, obvio. Sí, no. Ahorita Alicia, nada más tómalo como repaso, porque tú ya leíste este. Entonces, sí, sí, sí. las veces que te puedas conectar, cierras ojitos y escuchas. Porque sí es importante para cuando empecemos a leer el de tu realidad inmortal, que es el que compraste la otra vez, y es el que le sigue a este, ¿ok? Ah, Entonces, como repaso, nada más para que sepas de qué continúa el que compraste. ¿Sí? ok, sí, sí, sí. Yo ahí los voy guiando. Ah, Sí. Si tenemos dudas, le preguntamos a Alicia. por favor. Bueno, de Hijo. todos modos, cualquier cosa me dices, ¿ok, Alicia? Pero este nada más te va a servir como repaso. Bueno, entonces, repito, habéis oído que se solía decir ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no te resistas a aquel que crees malo. Esto, atención, no solo era una refutación directa y chocante de las antiguas escrituras, sino que también es la respuesta a la pregunta que acabas de plantear. Usar el mundo que observo como una oportunidad, ojo, para regresar a casa.
para demostrar todavía más la actitud de Jota, ¿por qué no lees esa historia ahora? Le dice Pursa a Gary. Y Gary le contesta, de acuerdo, creo que estoy un poco oxidado en esto de leer las escrituras, pero ahí va. Y mucha atención, mis niñas, dice, había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él repartió su herencia entre ellos. Pocos días después, el hijo menor tomó todo lo que le pertenecía y emprendió un viaje a un país lejano. Y ahí malgastó sus propiedades viviendo como un libertino. Y cuando lo había gastado todo, una gran hambruna asoló aquella tierra y él, obvio, empezó a pasar necesidad. De modo que se unió a uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a apacentar puercos. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traed aprisa el mejor vestido y vestidlo. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traer el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron las fiestas. Obviamente todas hemos escuchado, leído por enésima vez esta parábola que es la del hijo pródigo, ¿ok? Y que dicen y cuentan que Jesús la compartía mucho. Arten le dice, gracias Gary, la historia sigue siendo muy coherente, aunque te aseguro que sonaba mucho mejor en arameo. Por supuesto, J estaba usando los símbolos del público para el que hablaba, obvio, ¿no? Pero aún así, hay mucho que aprender mirando esta historia con ojos nuevos. Así es, mis niñas. Lo primero que tienes que entender es que al hijo no lo echaron de casa. Primer punto de la parábola, ¿tienen presente? Él es el que decide irse. Era lo suficientemente alocado e inocente para pensar que se podía ir y que le iría mejor por su cuenta. Esta fue la respuesta de J al mito del jardín del Edén. Dios no os expulsó del paraíso y Él no es responsable en ningún sentido. Ojo, modo o forma de vuestra experiencia de estar separados de Él. Y esto yo creo que es lo más importante, mis niñas, y rescatable de esta parábola. Yo decido alejarme y todo lo que viene después de ese alejamiento, que es el estado de separación, Dios no tiene nada que ver con él. Su padre no tiene nada que ver con eso. El siguiente punto del que debes darte cuenta es que el hijo empleó sus recursos limitados y empezó a pasar penalidades, una condición que por supuesto en el cielo es inexistente. Al estar aparentemente separado de su fuente, aparentemente, atención con las palabras, ahora estaba experimentando necesidad por primera vez. Exploraremos este tema contigo cuando consideremos que es apropiado. Obviamente le dice Arten a Gary.
Una vez más, decimos que parecía estar distanciado de su fuente, porque estamos hablando de algo que solo pareció ocurrir. Y en esta parábola, él se va y parece que se aleja de su fuente, pero realmente nunca se alejó, pero que en realidad no ocurrió. Entendemos que este es un concepto difícil y volveremos a él sobre la marcha. Ahora que el hijo pasa penalidades, intenta llenar su vacío uniéndose, ojo, atención mis niñas, a otro ciudadano de aquel país. Proyección, la segunda división o la tercera división. Este es un símbolo de tratar de resolver tus problemas fuera de ti mismo. Tercera división de acuerdo al mensaje de un curso de milagros que leímos de Kenneth Wapnick, implicando invariablemente algún tipo de relación especial. Estos intentos interminables y desesperados de hallar una solución mediante la búsqueda externa continúan hasta que llegas a ser como el hijo pródigo cuando vuelve en sí. Ahí vayan subrayando como les vaya pareciendo, pero está muy interesante. ¿Cómo en un estado de desesperación comienzo a buscar la solución afuera? Entonces, se da cuenta de que la única solución significativa a su problema es volver a la casa de su padre. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y hacer eso se vuelve más importante para él que ninguna otra cosa en el mundo. Disposición. Ya me di cuenta que allá afuera no está la respuesta, pero se fija cómo está implícito el proceso. Y cuando ando buscando afuera y me estoy dando de topes, porque afuera nunca va a estar la respuesta, aunque ustedes crean que sí, la respuesta nunca va a estar afuera. Llámese medicina, relaciones, situaciones, cosas físicas. La respuesta siempre va a estar adentro, pero tiene que haber una disposición auténtica y genuina para querer encontrar ese recuerdo. Dice aquí, nada se vuelve más importante para él que el recuerdo. Aquí llegamos al punto más importante de la historia, dice Arten. 2 puntos. El contraste entre lo que el hijo ha llegado a creer respecto a sí mismo, ojo, y lo que el padre sabe que es cierto. Y que en muchas ocasiones, mis niñas, es un abismo. El hijo piensa que él ha pecado y que no merece ser llamado hijo de su padre. Pero el padre, amoroso, que no quiere oír nada de eso. Punto. Pero el padre amoroso no quiere oír nada de esto. ¿Por qué? Porque son mentiras. Porque lo que tú creas que eres, para el padre no es real. No está iracundo, ni desea vengarse. Y no tiene el menor interés en castigar a su hijo. ¿Castigarlo por qué? ¿En razón de qué castigarías a tu hijo si sabes que lo que hizo no es cierto? Así es realmente Dios. Él no piensa como los humanos, porque Él no es una persona. La historia es, obvio, metafórica. El amor de Dios corre a encontrarse con su Hijo. Dios sabe que su Hijo es eternamente inocente, porque Él es su Hijo. Nada de lo que parezca ocurrir puede cambiar nunca ese hecho. Y pónganlo para las que tengan hijos, aquí todos creo que tienen hijos, ¿sí? ¿Puede cambiar la situación de mi hijo en función de algo? Jamás. El hijo pródigo ahora vuelve a la vida. Ya no está perdido en sueños de escasez, destrucción y muerte.
Es la hora de celebrarlo. Entonces, esa parábola es hermosa porque es completamente metafórica. Cuando el hijo recuerda por la invocación del recuerdo lo que realmente es, viene la celebración, viene la fiesta. Y Gary dice, no es que lo que dices no tenga sentido, pero se me plantean un par de problemas. En primer lugar, esa afirmación sobre que la totalidad del universo es responsabilidad del hijo pródigo y no de Dios. Ay, qué arbolito tan lindo. Gracias, Dios, por crear el arbolito. Pues no, no lo creó Dios, ¿no? Es un poquito esta duda que tiene Gary. Todo el universo fue creado por el hijo pródigo, sí. Dios no tiene nada que ver aquí. Aunque muy lindo que lo veas, no tiene nada que ver. El mundo, ojo, la naturaleza, subrayamos, y el cuerpo humano me parecen muy impresionantes. No soy exactamente lo que llamarías un optimista disparatado, pero hay mucha belleza, orden y complicación que, en mi opinión, revelarían la intervención de la mano de Dios. Claro, visto desde el ego, sí. En segundo lugar, si yo le dijera a la gente que Dios no creó el mundo, tengo la sensación de que causaría tanta conmoción como tirarse un pedo dentro de un ascensor. No, ojalá. La conmoción es peor cuando le dices a la gente, no, ese arbolito lindo, Dios no tuvo nada que ver con él. A lo que Arten le contesta, atención mis niñas, tratemos lo del pedo primero, dice aquí. La verdad es que no tienes que decirle nada a nadie, ¿no? Bueno, en su caso. Te será completamente posible practicar el tipo de espiritualidad del que hablaremos, sin que nadie llegue a saberlo nunca. Claro, porque es un trabajo interior, personal. Todo quedará entre tú y el Espíritu Santo o J, quien tú prefieras. Ahora, la única diferencia entre el Espíritu Santo y J es que uno es abstracto y el otro es específico. En realidad, ambos son lo mismo. Y tú harás el trabajo en tu mente, junto con ellos. Esto no tiene que ver con salvar al mundo, que de todos modos no está ahí afuera. ¿Salvas el mundo? Concentrándote. Subrayamos fuerte, mis niñas, por favor. Repito, salvas el mundo concentrándote en tus propias lecciones de perdón. Aquí es donde el libro este de Gary se comienza a tornar un tanto como incomodón. Bienvenidas. Si todo el mundo se concentrara en sus propias lecciones en lugar de en las de las otras personas, el hijo pródigo colectivo volvería a casa en un santiamén. Ah, pero cómo le encanta al ego decir es que el de allá afuera, es que por su culpa, es que mira, a él le urge el curso. En el tiempo, esto no sucederá hasta el final. Pero también hablaremos del tiempo y verás que en este universo, afortunadamente, como dice aquí, mis niñas, nada parece lo que es realmente. Nada es lo que parece ser. En cualquier caso, tú no tienes que esperar. Tu momento está a tu alcance. Pero solo, ojo, y solo si estás dispuesto a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar de intentar dirigir el planeta hacia propósitos futiles. Es decir, desde el personaje. Que todo salga como Noriko dice, porque así es lo correcto. Él está mal y en mi mente inconsciente es porque no hace lo que yo considero que es lo correcto.
El mundo, continúa diciendo Arten, el mundo no necesita otro Moisés. Y nunca fue intención de J comenzar otra religión. Entonces, o ahora, el mundo necesita otra religión como necesita otro agujero en la capa de ozono. J era el discípulo perfecto, en el sentido de que solo escuchaba al Espíritu Santo. Y ese es un gran tema, mis niñas, ¿no? ¿Escuchamos solo y solo sí al Espíritu Santo? No. Si compartía sus experiencias con nosotros, sí compartía sus experiencias con nosotros, pero sabía que solo podíamos entender hasta cierto punto y que algún día aprenderíamos como él mismo lo había hecho. Así es. Y en cuanto a la presunta belleza y complejidad del universo que comenta Gary, es como si hubieras pintado un cuadro con un lienzo defectuoso y con pintura de mala calidad. Y seguidamente, en cuanto acabas de pintar, el cuadro empieza a cuartearse y las imágenes que están en él comienzan a deteriorarse y a caerse en trozos. El cuerpo humano parece un logro sorprendente, hasta que algo empieza a ir mal en él. ¿Sí o no? Ya me dio el dolor, ya me salió la bola, ya no puedo torcerlo. ¿No tengo que recordarte el aspecto que tenían tus padres?, le dice Arten a Gary, justo antes de acabar sus vidas terrenales. ¿Dónde está la majestuosidad del cuerpo en una ancianidad decrépita? O cuando se me tuerce algo y ya no puedo cargar. Gary le dice, preferiría que no me lo recordaras, claro. No me muevas de mi zona de confort. Arten le dice, no hay nada en el universo que no siga el patrón de decadencia y muerte. Y no hay nada aquí que pueda aparentemente vivir sin que muera alguna otra cosa. Dualidad pura, mis niñas. ¿Tu mundo es muy impresionante? Subrayamos, por favor. Repito, fuerte, ¿eh? Tu mundo es muy impresionante hasta que aprendes a mirar verdaderamente. Ay, como que pinche libro, ¿no? Está medio incómodo. Pero la gente no quiere mirar verdaderamente, no. Y no solo porque el panorama no es hermoso, sino porque el mundo está pensando para encubrir un sistema de pensamiento inconsciente que gobierna sus vidas y del que no se dan cuenta conscientemente. Por eso todo menos que me cuestiones el mundo, porque lo inconsciente saldrá a la luz. Y ay, sí, qué incomodidad. Continúa Arten diciendo, de modo que durante algún tiempo nos vas a permitir cierto margen y nos vas a dar la oportunidad de explicar más hasta que empieces a captar la idea general. Claro, esto de primera no entra. Jamás. De hecho, molesta. Gary le dice, supongo que no me hará ningún daño daros la oportunidad. Pero no me culpéis por ser escéptico. Tengo un primo que es ministro protestante y él diría que vosotros dos son testigos de Satanás, no de Dios. Qué buen halago. Pursa le contesta, qué previsible. J fue acusado repetidamente de blasfemia. Por eso digo que qué gran halago. Hasta la Biblia lo dice. Te garantizo que si él estuviera aquí en carne y hueso, sería acusado exactamente de lo mismo al día de hoy. Mi Marla hermosa, un poco contestando lo que preguntaste el jueves pasado. Wow, sí, tal cual, gracias. 2025 años después, nos ha servido para pura madre toda esta sabiduría. ¡Ánimas!
que esto se termine. Te garantizo, repito, que si él estuviera aquí en carne y hueso, sería acusado exactamente de lo mismo a día de hoy. Y por los cristianos, aparte. No esperes que escapemos asustados de la herejía o de la blasfemia. No, al contrario. Como tampoco lo haría él. Lo que puedes esperar de nosotros es honestidad y franqueza. Algunas personas tienen que ser tratadas con delicadeza. Y otras pueden soportar que se les pegue en la cabeza, como en el antiguo entrenamiento Zen. No nos cuesta nada agitar las jaulas de la gente. No nos importa lo que puedas pensar de nosotros. Somos libres de ser maestros y no políticos. No tenemos que adularte para que sientas afecto por nosotros, en lugar de aprender algo. No necesitamos tu aprobación respecto a lo que digamos. No es preciso que seamos populares. No pretendemos manipular el nivel de la forma, ojo, para hacer que la historia contada por un idiota nos dé la razón. Vivimos en un estado de paz, pero nuestro mensaje será fiel. Nada más cierto que esto, mis niños. Ofreceremos una aclaración de los principios espirituales, no un sustituto de ellos, que es luego lo que se espera. Luego hay gente que hace preguntas en un curso de milagros esperando escuchar esa sustitución del argumento. No, por eso siempre les digo, se los puedo decir más fuerte, pero no más claro. Es esto. Nuestras palabras solo son ayudas para el aprendizaje. Nuestro propósito es ayudarte a entender ciertas ideas para que el Espíritu Santo sea más comprensible en tus estudios y en tus experiencias de día a día. Ya hemos dicho que hablaremos del pasado. Después de eso, comentaremos las nuevas enseñanzas de Jota, que no podrían haber sido comprendidas hasta ahora. Hay un documento espiritual del que tú, Gary, oíste hablar por primera vez a principios de los 80, de un participante en aquel curso que hiciste. Entonces, no leíste nada de él, pero empezarás a estudiarlo a lo largo de las próximas semanas. Esta enseñanza se originó durante tu ciclo de vida, pero aprenderás que no es de este mundo. Se está extendiendo por muchos países y ya está siendo malentendida y malinterpretada, igual que todo el mensaje de J fue distorsionado hace 2000 años. Eso era de suponer, pero te ayudaremos a empezar con buen pie el estudio de esta obra maestra de la metafísica para que puedas oír su mensaje con más claridad. Gary le dice, me alegro de que penséis que lo sabéis todo, incluso mi futuro, pero seré yo quien decida qué voy a estudiar y cuándo me pondré a ello. Siempre he pensado que Jesús era un tipo enrollado y vosotros habláis mucho de él. La mayoría de mis amigos nueva era no suelen mencionarlo. Es casi como si sintieran vergüenza de él. ¿Qué decís de esto? Arten le contesta, no, no es Jesús quien no les gusta. Es la versión bíblica conductista de J la que han tenido que tragarse toda su vida y la que no pueden, obviamente, soportar. Aquí hay otro asunto que interviene, en el que ya entraremos en su momento, pero pregunta,
¿Puedes culpar a tus amigos por estar confusos respecto a J? Obvio no. La cristianidad está tan en conflicto que promueve abiertamente enseñanzas que son antagónicas entre sí. Dios es puro amor, Dios es amor, pero anda viendo a ver a qué hora te chinga porque te portaste mal. Ay, güey, qué feo amor, ¿no? Pregunta, ¿cómo se supone que uno tiene que ocuparse de este hecho? Finalmente, la gente tendrá que dejar de culpar a J por algunas de las cosas ridículas que la cristiandad ha hecho y continúa haciendo en su nombre. Él no tiene nada que ver con todo eso. Del mismo modo que Dios no tiene nada, pero nada que ver con este mundo. Y le dice Gary, por supuesto, y con toda razón, aquí me estás dando un material muy radical. Y Arten le contesta, bueno, solo estamos empezando. En las últimas décadas se han escrito algunos libros muy populares y supuestamente no convencionales, que como todas las grandes religiones del mundo, han sido presentados como si procedieran directamente de Dios o del Espíritu Santo, aunque sus enseñanzas reflejan un nivel de conciencia espiritual que podríamos describir como ordinario. A todos los efectos, el dualismo, que dicen aquí definiremos en futuras visitas, es el nivel de pensamiento del mundo entero, incluso entre las personas que siguen caminos espirituales no dualistas. Por supuesto, esto es muy importante. No neguemos nuestra experiencia física, ¿ok? Ay, no me duele, no me duele. No, sí me duele, pero no por la razón que creo, ¿ok? Esto es bien importante. Si bien es cierto que el Espíritu Santo trabaja con cada uno del modo que cada persona puede entender. Esa es la razón por la que todas las vías espirituales son necesarias. Uno de los desafíos que te propondremos es que si uno quiere experimentar el amor de Dios, las enseñanzas del dualismo deben llevar progresivamente a las enseñanzas y prácticas del semidualismo, del no dualismo y en último término, un curso de milagros. Bueno, eso ya lo puse yo, ¿verdad? Puramente no dualista, que es la única filosofía que lo maneja en todo este mundo de dualidad. Es un curso de milagros, puramente no dualista. Fíjense aquí cómo Arten le explica, tienes que pasar por un proceso. Me reconozco dual, comienzo a entregar semidualismo, no dualismo, puramente no dualista. Esto tal vez, continúa aquí Arten diciendo, parezca complicado, pero puedes estar seguro de que en realidad es muy simple y te será presentado de una manera comprensible y lineal. Si inevitablemente tenemos que pasar por ese proceso, el espíritu se va a encargar de que lo pasemos de la manera que podamos comprenderlo. Y dice, en tu generación hay muchos que imaginan que tienen una vibración tan elevada que están preparados para salir definitivamente del planeta. Por desgracia, no es así de fácil. Si pudieras irte al país de nunca jamás, todo el mundo estaría experimentando el reino. Así es. Fíjense que aquí no usa la palabra difícil, ¿ok? Mucha atención. Pero tu experiencia es que estás aquí. No puedo negar lo físico, porque de otro modo no estarías experimentando que estás aquí. Y tus amigos
tienen un gran problema que los está refrenando, del que los autores de la nueva era no les han hablado. Por supuesto que no, porque ni ellos mismos sabrían cómo abordar el tema. Quizá el error que más pasan por alto todas las religiones y filosofías, incluyendo todos esos modelos de la nueva era, es la imposibilidad, atención, subrayamos mis niñas, imposibilidad de entender que aunque hacer cosas como pensar positivamente, estar en el ahora, recitar oraciones, pronunciar afirmaciones, renegar de los pensamientos negativos y escuchar a oradores famosos puede tener temporalmente un impacto positivo, porque sí lo tiene, todo esto no puede liberar lo que está encerrado en los profundos valles de tu mente inconsciente. Tu mente inconsciente, de la que te has olvidado por completo, ya que de otro modo no sería inconsciente, está dominada por un sistema de pensamiento enfermizo que es compartido, atención con esto, mis niñas, que es compartido tanto a nivel individual como colectivo. En la dualidad observo a los demás, por todos los que vienen al falso universo, ya que si no, no habrían llegado aquí. Esto seguirá siendo así, atención, hasta que tus pensamientos sean examinados correctamente, es decir, no por Noriko ni la nueva era, perdonados, liberados al Espíritu Santo y reemplazados solo por Él, por su forma de pensar. Es decir, Noriko, dualidad, personaje, en este proceso ya no entra. Hasta entonces, dice aquí, hasta entonces, tus creencias ocultas seguirán dominando y afirmándose con determinación. Por eso hay que irse a echar ese clavado profundo. El mundo simplemente es un escenario simbólico. Atención, subrayamos. Repito, el mundo simplemente es un escenario simbólico en el que todos los actores han acordado participar, incluso antes de salir a escena. Todos son acuerdos. Ay, cómo odio a mi jefe, cómo me caga mi marido, cómo no soporto a la suegra. No, todos son acuerdos, incluso antes de salir a escena. Y Gary le dice, no tienes que convencerme de que el mundo es decepcionante a veces. Pero ¿qué pasa con las cosas buenas? Todos tenemos nuestros momentos favoritos. Arten le dice, tus buenos tiempos en este mundo son solo buenos en comparación con los malos. La comparación no es válida porque tanto los buenos como los malos tiempos no son el cielo. Esto ya lo hemos visto hasta el cansancio en el curso, mis niñas. Acabarás aprendiendo que todo es un truco, que tu percepción, algo a lo que le das tú mucho valor, simplemente te está mintiendo. Y aquí el libro ya está demasiado incómodo, lo sé, para algunas. Ni modo, aguanten vara. ¿No prestarías atención a tu sistema de pensamiento inconsciente si no se escondiera y te mintiera? Porque parece tan despreciable y prestarle oídos es tan doloroso que si pudieras examinarlo, saldrías corriendo. Lo que ahorita algunas quisieran hacer. J puede ayudarte a examinarlo. Él puede enseñarte cómo hacer consciente tu mente inconsciente, hasta un punto que Freud no habría imaginado. Y miren que Freud era Freud.
Este será el propósito de algunas de nuestras conversaciones posteriores. Pero antes tenemos otras cosas de qué hablar. Gary le dice, entre tanto, ¿tienes algo más alentador que decirme? Sí, porque ahorita el libro ya está bastante incómodo. Este libro, mis niñas, es más pesado que el curso de milagros. Les informo. Me fascina. Pursa dice, claro, siempre que quieras ir a casa. ¿Estás dispuesto? J está a la puerta del asilo, llamándote para que salgas y te unas a él. Y tú sigues intentando arrastrarlo para que vuelva a entrar. Esto fue así en el mundo de hace 2000 años y sigue siendo así ahora. La persona que dijo cuanto más cambian las cosas, más se quedan igual, dio de lleno en la holografía o en la holográfica cabeza del clavo universal. Pero hay una vía de salida y eso es lo que debería animar. Pero si estoy en ego no me anima, al contrario me molesta. Arten le dice, para ayudarte no te daremos lo que llaman la sabiduría de los siglos, que tanto gusta a los sabios espirituales contemporáneos. En cambio, aprenderás que la mayor parte de lo que el mundo considera sabiduría, maravilloso, subrayamos, aprenderás que la mayor parte de lo que el mundo considera sabiduría de los siglos, en realidad es falso. Diablos. La divina inteligencia del universo es una frase que merece la pena desenmascarar. Aprenderás que los bebés no nacen con la pizarra en blanco. ¡Ah! ¿Cómo crees? O con una tendencia natural al amor y después son corrompidos por el mundo. No. Y descubrirás que para volver a Dios tienes trabajo que hacer. No trabajo en el mundo, sino aquí, en tu cabecita, en tus pensamientos. Durante la mayor parte de nuestras exposiciones, le dicen a Gary, ¿te parecerá, ojo mis niñas, que emitimos juicios? Y de hecho muchos juicios. Esto responde a una buena razón. El único, subrayamos, el único modo posible de enseñarte es contrastar, ojo, el pensamiento del Espíritu Santo con el pensamiento del mundo. Contrastar. Su juicio es sano y conduce a Dios. Tu juicio es pobre y te conduce a volver aquí una y otra vez. Y aparte creyendo que es real. Pursa le dice, durante nuestros intercambios, también descubrirás lo que realmente eres. Cómo llegaste aquí. ¿Por qué tú y el resto de la gente os comportáis exactamente como os comportáis y sentís lo que sentís? Porque el universo sigue repitiendo los mismos patrones una y otra vez. ¿Por qué la gente contrae enfermedades? La razón que está detrás de los fracasos, accidentes, adicciones y desastres naturales. La verdadera causa de toda la violencia, los crímenes, la guerra y el terrorismo en el mundo. Y también la única solución significativa a todas estas cosas y cómo aplicarla. No se emocionen, ¿eh? No crean que nos van a dar la fórmula mágica. Todo lo que tienen por decirnos es muy incómodo. Gary, si puedes decirme todo esto, te ganas un premio. Le dice. Pursa, solo hay un premio por el que todo el mundo debería interesarse. ¿El cielo? Dice Gary. Arten, sí. Debes de haber oído que la verdad te hará libre. Eso es cierto, pero nadie te dice qué verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Has oído que el reino de los cielos está dentro de ti? Esto también es cierto,
pero nadie te dice cómo llegar ahí. Si lo hicieran, ¿escucharías? Si me paro afuera del hospital La Raza y les digo, ¿qué creen? Ya no van a volver a sentirse mal nunca. Nadie voltearía a verme, mis niñas. Este ejemplo se los he dicho 1000 veces. Puedes conducir a un ser humano hasta la fuente, pero no puedes obligarlo a beber. Y créanme que yo lo he visto en el curso millones de veces. Nosotros te indicaremos dónde está el agua, pero solo la beberás si estás preparado para una espiritualidad que, como la verdad, no pertenece a este mundo, a este universo, dice aquí. Una de las diferencias fundamentales entre las enseñanzas de J y las enseñanzas del mundo es esta. Subrayamos, por favor, bien fuerte. Las enseñanzas del mundo son producto de una mente dividida e inconsciente. Se va de tarea. ¿Qué enseñanzas del mundo? Pues todo lo que aprendimos. Hay que respetar a los mayores, hay que tener una carrera, hay que ser linda y buena, son producto de una mente dividida e inconsciente. Una vez que tu mente es así, tienes que hacer concesiones. Y en cuanto haces concesiones, se pierde la verdad. Nosotros no haremos concesiones. A eso me encanta. No hay concesiones, mis niñas, y no siempre te gustará. No, de hecho, siempre te va a molestar. La verdad es muy incómoda. Eso no tiene importancia. Ajá, de hecho, nos vale. Si te diéramos todo lo que crees que deseas, estarías buscando alguna otra cosa el mes siguiente. No nos necesitas para que te ayudemos a sentirte bien con un universo que nunca ha valido su precio de admisión y que jamás lo hará. Hay algo mucho mejor por lo que sentirse bien. Hemos recorrido el camino a casa a la velocidad de Dios. Ahora, nuestra intención es ayudarte a encontrar tu camino. Pronto volveremos a ti en la segunda de 17 apariciones. Nuestra próxima conversación será la más larga. Entre tanto, es posible que quieras considerar la idea de que si las enseñanzas que estás escuchando proceden verdaderamente del espíritu, debe estar claro que los principios expresados no han venido de la gente ni del universo, pues esos principios son la corrección de ambos. Y con esto, mis niñas, las dejo para que traten en esta semanita de bajar esta información. ¿Que es incómoda? Uy, mis niñas, como dice aquí, apenas estamos empezando. Hay por esta parte del libro, espero sigamos todas. Porque, insisto, este libro es todavía más incómodo que el curso. Habrá quien diga, ay, pinche Gary se fumó algo y creyó que se le aparecieron. Lo que mejor les acomode. Para mí es un placer poder leer este libro, reforzar lo que hemos estudiado durante muchos años, que es el curso. Bueno, preguntas, dudas, mis niñas hermosas. Se van con tarea. Repasen. Buenísimo. Es incómodo, sí. Qué bueno, porque así es como tiene que ser. Las amo. Disculpen la tardanza, pero ya recuperamos. Les mando un beso enorme. Las veo el próximo martes. Y a trabajar. Bye, bye. Gracias. A ustedes. Bye. Gracias, Bye. bye. Bye, bye, mis niñas.